Muy buenos días, bienvenidos a todos. Encantada de estar acá la mañana de hoy para presentar los resultados del Maltech Trends 2025, en el que buscamos impulsar sus carreras como freelance con estos resultados, ¿sí? La mañana de hoy me acompañan Jacobo Bermúdez Castro, que es el General Manager de España, Youssef Yakhtar, que es Product Manager en Malt, y Gonzalo Picó está conectado, pero hay algún problema que no puede unirse como speaker y vamos a intentar resolverlo. Gonzalo, ¿estás por ahí en el chat? Por favor, déjanos señales de vida mientras intento resolver los problemas técnicos. Manifiéstate, Gonzalo. Manifiéstate, Gonzalo. Pero bueno, comenzamos entonces. Mientras tanto, el Maltech Trends es un estudio que realizamos cada año, año y medio, en el que analizamos todos los datos de Malt para crear lo que nosotros llamamos el cuadrante Tech, que vamos a hablar un poquito más adelante, el índice de competencias, cuáles son las profesiones que vienen en crecimiento, y la idea es poder compartir nuestra visión única de cuáles son estas evoluciones tecnológicas, no solo en Europa, también digamos, en España, perdón, sino también en Europa. Y bueno, comenzamos entonces. La agenda sería, bueno, un poco una breve introducción acerca de Malta, el mundo freelancing. Esto lo va a hacer Jacobo. Luego Youssef va a presentar el Maltech Trends, la metodología, nos va a hablar un poco acerca del cuadrante de Maltech con los resultados del 2025. Vamos a hacer unos pequeños o a rescatar los principales insights del reporte, cerrando con las conclusiones. Y finalizaremos con el Q&A, que pueden hacer las preguntas. Importantísimo, para que no nos perdamos en el chat, hacer las preguntas en el apartado de preguntas, y a medida que vayan viendo, si les interesa esa misma pregunta, la pueden ir votando para que podamos priorizar las preguntas más votadas. Y bueno, con esto te doy paso, Jacobo, a la introducción. Gracias, Silvia. Voy a ir rápido por la parte de la introducción porque yo creo que lo interesante está en el análisis del Maltech Trends, el estudio que hemos elaborado. Pero sí que quiero aprovechar la ocasión, que yo creo que todos o la gran mayoría de los que estáis conectados conocéis Malt, recordaros cuál es nuestra razón de ser, por qué existimos, y daros algunos datos también del crecimiento que estamos teniendo últimamente, tanto en España como en el resto de Europa, que yo creo que es bastante... bueno, que es bonito también ver cómo está creciendo la empresa y cómo cada vez más clientes están contando con nosotros para acceder a talento freelance. Yo creo que eso merece la pena dedicarle un minutillo. Recordaos lo que somos Malt como empresa. Malt es un freelance management system, es decir, somos una empresa tecnológica con un vertical. Gonzalo, bienvenido. Qué bueno. Estamos haciendo la presentación y ya tiramos. Arranco con la parte de introducir algunos datos de cómo va evolucionando Malt y nos metemos ya en harina con la parte del análisis. Bueno, recordaba simplemente que al final Malt es una empresa tecnológica, un vertical especializado, un software vertical especializado en gestionar talento freelance para que éste pueda incorporarse a la gran organización. Lo hacemos en un modelo marketplace, es decir, agregamos oferta en un lado que es el talento independiente, que son los freelance, y en el otro lado agregamos demanda, principalmente demanda de la gran corporación, que es realmente la que tiene los grandes presupuestos de gasto en tecnología y transformación, que es realmente de donde vive la mayor parte de los proyectos de los freelance, ¿no? Con lo cual, recordaros que somos esa empresa que se ha especializado en ayudar a los freelance a que se incorporen a la gran organización. Muchos clientes de la gran empresa española y europea están entrando ya a trabajar con nosotros. Cuando hablamos aquí de clientes son empresas que acceden a talento digital en Malt a través de la plataforma. Y aquí, como veis, tenemos logos que todo el mundo reconoce rápidamente. El tamaño de la comunidad que sigue creciendo, como dato deciros que en España estamos ya en 70.000 freelance dentro de la comunidad de Malt.
el dato que más me gusta a mí recordar siempre es que esta comunidad crece de forma orgánica a razón de 1.000 freelancers al mes. Es decir, cada mes 1.000 freelancers nuevos se incorporan a la comunidad de Malt en España. La comunidad europea está en el entorno de los 800.000 y aquí veis pues, cómo está repartida por categoría de especialización, ¿no? Ya veis que tocamos pues, desde Malt prácticamente todo el espectro de skills que se puedan necesitar dentro de una organización, desde la parte más pura de interim management hasta la parte IT, tech, data, que es un poco en lo que vamos a estar centrados hoy, pero marketing y comunicación, diseño gráfico, UX, UI, y la parte de roles empresariales, que también tiene un peso ya muy importante y es la que está creciendo más. Esto también me gusta recordarlo porque nos hace ver que la madurez del freelancing está creciendo en la gran organización. ¿Por qué? Porque roles que no habían sido entendidos por la gran empresa como freelanceables, ¿no? O que pueden ser sujetos a una posición de freelance, están empezando a serlo. Entonces, para mí esta es una de las grandes señales, este crecimiento específico de este vertical, de que el freelancing en España está madurando mucho, cuando empiezas a ver que las organizaciones, las grandes empresas, pues contratan talento independiente para posiciones de recursos humanos, de contratación de talento, en roles dentro de departamentos financieros, en compras, etcétera, etcétera. ¿Vale? En Malt estamos creciendo por toda Europa. Nuestro footprint a día de hoy es principalmente europeo. Nuestra intención es ser el champion europeo en materia de acceso del freelancing a la gran organización. Obviamente miramos siempre al otro lado del charco, tanto a la parte de Norteamérica, Centro y Sudamérica, pero a día de hoy la gran parte de nuestro volumen de actividad y presencia y capilaridad está centrada en Europa y en las grandes economías europeas. Y para terminar, ya antes de meternos en el informe, pues somos una empresa joven, ya lo sabéis, tenemos 12 años de vida, estamos creciendo muy rápido, nuestros procesos evolucionan con nosotros también, lo cual pues, también es un reto para nosotros, continuar el crecimiento a la vez que mejoramos nuestro producto y nuestra operativa, pero ya veis que llevamos buen ritmo. La línea, el 800K, como os decía, es el tamaño de la comunidad y los 800 millones es el volumen de proyectos que se mueven dentro de la plataforma al año. Visión europea. Esto quiere decir que a través de Malt, a través del marketplace de Malt, se canalizan 800 millones de euros al año en proyectos de gran empresa, la mayor parte, hacia vosotros, los freelancers que estáis en la comunidad de Malt. ¿Dónde está el límite? Sinceramente, creo que estamos muy al principio de un modelo de contratación en la gran empresa con esquemas como el nuestro, a través de talento, plataformas freelance. Entonces, ¿dónde está el límite? Sinceramente, nos marcamos una ambición de 5 billones en 2030, pero no creo ni mucho menos que sea el techo. Creo que este modelo de contratación, por muchas razones que entraremos en otro momento, va a crecer mucho y va realmente a ayudar a que el talento freelance se incorpore a la gran organización. Y siempre hablo de la gran organización porque realmente es la que tiene la capacidad de crear las tendencias, de mover las cifras importantes y de representar de verdad un impacto en vosotros, en la comunidad freelance. Con esto me cedo la palabra a Josep y a Gonzalo. Yo voy a andar por aquí también porque creo que me van a caer preguntas, sobre todo destinadas a ver cómo el mercado está, los clientes, ¿no? Cómo están reconociendo esas tendencias que nosotros tenemos en el informe. Josep, no me mandes preguntas muy técnicas, ya te lo he dicho, ¿eh? Los expertos sois vosotros. A mí de mercado, cortito y al pie. ¿Vale? Sí, no te preocupes. Todo muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues rápidamente, mi nombre es Youssef y yo trabajo también en el equipo de Malt en todo lo que es el espectro del matching. Es decir, mi trabajo es hacer que las empresas y los freelance entren en contacto y se encuentren en encuentren el buen fit. Entonces, bueno, ¿qué es lo que observamos? Primero voy a explicar rápidamente la metodología del Maltech Trends, que es un estudio que hacemos, como bien lo dijo Silvia, cada año, año y medio, para más o menos entender qué es lo que está pasando en el mercado, cuáles son las grandes tendencias, qué se está moviendo en términos de especialización, cuáles son las nuevas competencias que se están buscando, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente hacemos una explotación de la data que tenemos en Malt. Representa más de 1 millón de búsquedas que se realizan a través de toda Europa y donde se buscan las competencias tecnológicas en nuestra comunidad de freelancers tecnológicos, que más o menos es de 200,000 freelancers.
A diferencia de estudios generales, nosotros somos un poco más granulares y tratamos de dar insights que son un poco más accionables y que nos ayudan a tomar decisiones en el día a día. Y bueno, una de las cosas que hemos visto que ha migrado un poco en este último año, antes de empezar, es que dado el auge y el surgimiento de tecnología de inteligencia artificial, IA, lo que estamos viendo es que ahora los líderes del mercado prefieren encontrar freelancers incluso con menos niveles de experiencia que anteriormente. Anteriormente el freelance siempre se vio como alguien intermedio experto. Hoy en día, simplemente alguien que es suficientemente curioso como para meter las manos y empezar a trabajar en esto y traer toda esta nueva energía en las empresas. Con esto en la mente, ¿cuál es el panorama tecnológico de Malt? Bueno, de entrada somos una empresa que sí es multiespecialista, pero tenemos una vertical muy fuerte en todo lo que es tech. Un cuarto de todos los proyectos que se hacen en Malt son centrados en tecnología y data. Y básicamente los 3 perfiles estrella en este momento son ingeniero de software, data scientist y data engineer o ingeniero de datos. No es sorprendente, creo que es una tendencia que viene desde ya bastante tiempo atrás. Y bueno, simplemente sigue confirmándose. Y lo que hemos visto también es que en este segmento en particular hemos visto un gran incremento en la oferta. Es decir, la comunidad ha crecido de 72% en el último año y básicamente, como lo he dicho antes, hay muchos expertos y seniors que están uniendo a la comunidad, cosa que también refleja la madurez que estamos viendo en este segmento. Y bueno, obviamente también hay una fuerte demanda sobre todo lo que es perfiles que pueden ayudar a hacer la transformación adentro de una empresa. No solamente perfiles tácticos, sino también perfiles muy estratégicos que pueden liderar, que tengan esta visión y que nos pueden decir hacia dónde tenemos que ir y cómo abordar estas nuevas tecnologías que están surgiendo en el mercado. Entonces, entrando ahora sí en materia, ¿cuál es el cuadrante de los Maltech Trends? Básicamente, lo que hemos hecho es un ejercicio de abstracción. Lo que estamos haciendo es, como pueden ver, en este cuadrante, en el eje vertical, tenemos la demanda, es decir, cuántos proyectos tenemos en la plataforma con base en estas diferentes competencias. Y en el eje horizontal, vemos el crecimiento año con año de este skill en particular. Los hemos dividido en colores. Entonces, en rosa van a ver todo lo que tiene que ver con IA y low code, no code. En azul, bueno, el color oscuro, azul oscuro, son todas las competencias cloud, y en el color azul claro es todo lo que tiene que ver con data y perfiles un poco más development. Y creo que hay 2 cosas que quiero resaltar aquí. La primera es, cuando vemos la gráfica del lado extremo derecho, lo que estamos viendo es este auge y este surgimiento, crecimiento enorme, sobre todo de todas las competencias que son 3, muy AI y todo lo que tiene que ver con el no-code, ¿no? Entonces pueden ver que hay mucha búsqueda de OpenAI, RAG, Claude, todos estos nuevos modelos de lenguaje, los LLMs famosos, donde justamente hay mucho apetito. El mercado tiene mucho apetito por ese tipo de tecnologías y por gente que empieza a descubrir cómo se pueden aplicar, cómo podemos empezar a construir producto, a construir agentes adentro de las empresas. Y del otro lado, y más hacia el centro de la gráfica, tenemos esta gran nube de todos los puntos azules y azul oscuro, que son las tecnologías que están bien consolidadas en el mercado. Que si bien vemos que el crecimiento es un poco menos fuerte, siguen siendo hoy el gran volumen de proyectos, sobre todo con las grandes empresas que tenemos en Malta. Entonces, esto nos muestra un poco esta dicotomía entre las nuevas tendencias, donde el mercado se está pronunciando en los últimos meses, versus lo que está bien establecido. Entonces, nos da una perspectiva de dónde estamos creciendo hoy en día y hacia dónde tenemos que ir en el futuro si queremos estar por encima por adelante del mercado. Y aquí es donde quiero justamente traer un poco Jacobo y Gonzalo para contrastar un poco estos puntos de vista. Gonzalo, tal vez podemos empezar contigo. Desde tu punto de vista, tú que eres freelance, bueno, igual, preséntate rápidamente para decirnos bien en qué trabajas, pero desde tu punto de vista como freelance, estando en contacto y viendo cómo se mueve todo rápidamente, ¿qué ves y qué nos puedes compartir? Bueno, voy a dar mi punto de vista como freelance.
al final me he quedado también, lo estoy notando yo como profesional independiente, que me están llegando estos tipos de peticiones, y al final yo soy, a día de hoy trabajo como Project Manager especializado en el sector salud digital, pero anteriormente trabajé en el desarrollo. Entonces, es un poco unir la parte que está más estable, como tú dices, con la parte nueva. A día de hoy me llegan muchas peticiones de crear nuevos prototipos, nuevos productos con IA en herramientas como las que has dicho, de no code, low code, también nombrabas Claude, Lovable, está también en auge. Y claro, al final es lo que tú dices, que a día de hoy se buscan perfiles en inteligencia artificial y no están pidiendo este seniority porque no existe ese seniority todavía. Es decir, se necesita más esa creación de esa estrategia de cómo usar la IA, porque la IA ya no es el futuro, es el presente, y todo lo tenemos que integrar en nuestro día a día, ya sea freelance, ya hagas comunicación o hagas lo que hagas. Yo lo tengo integrado, y en base a esa integración es donde he podido crecer en producto con IA. Y al final es lo que tú dices, creo que cada vez esa línea que tenemos más a la derecha de la pantalla, con esos puntos rojos de esas nuevas tecnologías, poco a poco irá subiendo de nivel hasta las más estables, como las que tú comentabas, pero creo que convivirán la una con la otra, porque estas nuevas herramientas de creación de producto con IA conversacional van a ir evolucionando hacia más y más proyectos, pero creo que es una buena manera de prototipar, y luego a la hora de crecer y de mejorar ese producto se van a seguir necesitando las tecnologías que son más estables, como las que tú comentabas. O sea, que eso es un poco mi lectura. Y a nivel freelance, tanto en Mal como fuera de Mal, estoy notando esa tendencia de que los clientes quieren construir o validar esos productos, esas ideas que tienen, esos proyectos, para luego ya hacerlos crecer. Y también es ahí donde los freelance tenemos que estar también alerta y decir, vale, pues voy a usar estas herramientas de no-code, y luego ya veremos cómo crecemos en otras tecnologías. Sí, yo, Gonzalo y Josep, un poco por completar lo que habéis dicho, totalmente de acuerdo, y os doy dos ejemplos, ¿no? O dos comentarios. Yo el otro día hablaba con uno de nuestros clientes y me decía que él, bueno, que ha estado hablando con proveedores suyos, ¿no? Socios de empresas pues, reconocidas, ¿no? Que trabajan mucho con ellos, ayudándoles en el crecimiento tecnológico, planes de transformación y demás. Me comentaba que él notaba que esos socios, ¿no? Esos grandes ejecutivos de estas empresas, él notaba que no tenían mucho mayor conocimiento en materia de IA generativa o de cómo implementarlo al negocio. No tenía más conocimiento que perfiles muy juniors con los que estaba hablando, ¿no? Pues, en su día a día, ¿no? Y esto un poco refuerza la idea de que esto es muy nuevo. No sabemos todavía cómo ni siquiera lo vamos a utilizar, ¿no? Y que hay una oportunidad tremenda para perfiles pues, que tengan la capacidad de formarse rápido en estas skills para acceder al mercado por este lado, porque yo creo que es la primera vez que ocurre, ¿no? Que perfiles técnicos de nueva creación puedan formarse en una tecnología muy nueva y llegar a impactar a una empresa al nivel que pueden haberlo hecho pues, gente que tiene muchos años de experiencia, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad única. Los números en cuanto a demanda, pues creo que están clarísimos. No me parece que vaya a frenarse, más bien todo lo contrario, ¿no? Y luego otro comentario, que esto sí quizá lo vamos a ver luego en los datos del informe, pero hay una categoría que se llama Data Strategist, que se ha salido del mapa. Es decir, el volumen de demanda de la figura, como nosotros entendemos Data Strategist, rompe el cuadro de tal forma que tenemos incluso que partir la escala para poder ponerlo, ¿no? Crece como al 400%. Entonces, esto lo que nos está diciendo, o como yo lo interpreto, es que las empresas están ahora mismo, como digo yo, en muchos casos, en una fase de PowerPoint. De, oye, ha llegado la IA generativa, todos entendemos, tanto a nivel comité de dirección como consejo de administración, que tenemos que incluirla en nuestro modelo operativo para, obviamente, eficientarlo, pero tenemos que incorporarlo también a nuestra propuesta de valor para venderlo, ¿no? Entonces,
esto es muy reciente, entonces lo que hacen las empresas, lo primero es el PowerPoint, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo hay muchas empresas que están diciendo cómo utilizo yo esto, cómo lo incorporo a mi operativa, a mi propuesta de valor. Creo que están en la fase de definición, por eso nos están pidiendo tantos perfiles Data Strategies, ayúdame a entender cómo lo aterrizo. Y yo creo que lo que nos marca es que va a haber una explosión una vez que lo tengan claro y empiecen a hacerse esos casos de uso, ¿no? Evolutivos con IA generativa, va a haber una explosión de gasto en tecnología enorme, similar, yo creo, a la que tuvimos pues, hace 10 años, ¿no? Donde hubo una gran explosión también para tirar los modelos legacy para entrar en el mundo de los SaaS, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una oportunidad, no descubro nada nuevo, pero tanto los datos como el mercado refuerzan un poco la idea que todos tenemos en la cabeza de hacia dónde va esto. Exacto. Y creo que algo muy interesante que ha hecho Gonzalo es, hay una pregunta que está en el aire casi, que es, ¿cómo conviven estas nuevas tecnologías con las viejas, las más consolidadas, vamos a decirlo así? Y cómo es que vamos a reemplazar a los developers o no. Creo que has dado en el clavo. Es cierto que creo que ninguna es reemplazable, más bien una es una herramienta para ir rápido, prototipar rápido, pero siempre habrá necesidad de las tecnologías bien consolidadas para construir un producto que sea sólido y robusto. Sí, igual quiero completar con un comentario que han hecho en el chat, Ulises, que dice que la IA automatiza el how, pero no el why ni el what. O sea, es enfocarnos en cómo hacerlo más rápido, pero finalmente conceptualmente y el por qué se hace, siempre va a necesitar una cabeza y un experto Exacto, detrás. exacto. Entonces sí, ahora que el costo de construir se ha vuelto más barato, porque cualquiera puede construir lo que sea con cualquiera de estas nuevas herramientas, efectivamente la pregunta clave es ¿qué construir? Entonces, bueno, siguiendo un poco con el reporte, para no aturarnos tanto en el tiempo, si tuviera que decir cuáles son los tres principales insights que hemos extraído del reporte, la primera es, hay un verdadero auge de proyectos IA. De un año a otro hemos visto una explosión de más del 200% en todas las competencias que están ligadas con todo este ecosistema de nuevas competencias. La segunda, y es la resurrección tal vez del low code, no code. Hace unos años hubo un auge y muy rápidamente nos dimos cuenta cuáles eran las limitaciones de este tipo de tecnología, que básicamente se podía hacer cosas muy básicas y que de todas formas, de que algo salía un poco del script, hacia crack. Entonces, creo que muy rápido volvimos al antiguo paradigma donde regresaron las tecnologías, pero hoy en día, gracias al IA, vemos una vez más como toda esta nueva ola de low code, no code que regresa y tal vez esta vez de forma definitiva y para quedarse. Y finalmente, hemos visto un crecimiento un poco más acelerado en los freelancers tecnológicos de un año a otro. Entonces, siempre más personas se están uniendo a la plataforma y vemos que hay mucha más oferta y el mercado está volviendo mucho más competitivo y se está consolidando. Igual Gonzalo, creo que hay problemas de conexión, pero igual Gonzalo, si quieres aquí darnos un poco más de perspectiva. Vale, sí. Perdonad que como buen informático el efecto demo está pasando por la tecnología. Sí, al final es un poco volver a lo que hablábamos antes y creo que antes el punto quería añadir yo también porque estaba hablando Jacobo de que lo están haciendo todo en PowerPoint y se necesitan esos data strategies y claro, al final también se van a necesitar estos IA strategies, es decir, al final es un poco, que lo comentabas tú también, Josep, esa estrategia en IA la que se va a necesitar para llevarlo a cabo y bueno, y también alineado con lo que dice Ulises, al final tenemos que ver como esta tecnología como algo novedoso en la que todo queremos probar, es decir, primero tenemos que construir esa base de la IA, es decir, cada uno individualmente, porque es el presente, ya como decía antes, la usamos en nuestro día a día, y luego empezar a construir desde ahí, es decir, creo que por muchas nuevas tecnologías hay que tener bien esa base de qué quiero construir y cómo lo quiero hacer. Es decir,
Está claro que cada vez estas empresas y se van a necesitar más proyectos low code por el hecho de que las empresas han detectado que es una manera, y quizá ahora Jacobo lo confirma, una manera rápida de prototipar. Es decir, con poco dinero y quizá con pocos perfiles, sin tener que montar un equipo técnico, poder lanzar algo al mercado y validarlo. Entonces, esta demanda creo que va a seguir y también unir a la conversación el hecho de los equipos de producto, porque al final, ahora mismo, a lo mejor van a ser más necesarios gente en producto con background técnico que pueda crearte esta base, este prototipo y luego a crecer. Y luego vas usando el resto de perfiles, desarrolladores, diseñadores en otras fases, no construirlo desde cero. Entonces, en base a esta demanda de proyectos locos totalmente alineado, y era lo que comentaba antes, tanto a nivel personal como en Malt lo estoy notando, y es un poco por cómo está cambiando la ola, pero sin perder la cabeza de las tecnologías actuales van a seguir siendo necesarias de usar, por un lado, y por otro lado, para poder usar bien estas herramientas low code o byte coding, necesitas primero tener esa base o controlar de la IA en tu día a día. No es el hecho de me voy a meter aquí y voy a aprender las dos cosas a la vez, sino tener esta base de IA, porque hay ese auge de proyectos de IA 230 y luego esa demanda de proyectos low code que es un 40%. Entonces creo que al final no hay que volverse locos con todo este boom, sino que hay que empezar a construir por capas y desde cero. Y bueno, y aquí ya meto la cuña publicitaria que vamos a hacer un webinar de byte coding, o sea que estar atentos que sí voy a dar más datos. Y eso es un poco mi punto de vista. Josep, Jacobo, no sé qué opináis vosotros. Sí, completamente de acuerdo. Muy en línea con lo que vemos y creo que también uno de los grandes retos es, creo que todo el mundo está en esta fase de experimentación y he visto pocas empresas que de forma satisfactoria han verdaderamente construido un producto donde la IA es el core del producto y han logrado ponerlo enfrente de los verdaderos clientes. Creo que todavía estamos mucho en esta etapa de cómo optimizamos procesos internos y quitamos el riesgo y orquestamos un pequeño agente que nos ayude a automatizar cosas, pero ponerlo enfrente de un cliente y tener un producto que sea de buena calidad y que limite la mala experiencia, creo que hoy en día lo he visto, hay muy pocas empresas que están listas para hacerlo. Entonces, creo que también aquí hay una buena oportunidad viniendo hacia adelante. Sí, Josep, si puedo añadir, porque creo que también eso pasa por el hecho de la novedad de la tecnología y también por cómo usamos la IA. Por eso creo que es importante tener esa base de la IA, porque la IA, y yo me estoy formando un montón en estos últimos meses, no es solo pregúntame, haz esto, sino tienes que usar un buen prompt para que te dé una buena respuesta y para que te dé esa buena respuesta que va a ser lo que le vas a meter a esta herramienta, como por ejemplo el Lovable, es necesario que tú conozcas esa estructura y qué quieres hacer, cómo tiene que estar estructurado el proyecto de manera más técnica. Digamos como que tienes que tener esa visión más 360 y esa base de cómo funciona la IA, porque si no, pasa lo que tú dices, que se crean cosas un poco, entre comillas, inmaduras y también un poco por la tecnología, pero a futuro es lo que yo pienso que es lo que decía antes, que al final se va a poder tener productos reales al 100% con IA, con bytecoding, por ejemplo, pero también se van a hacer esos prototipos que luego, por seguridad o por otras razones, va a ser necesario esos expertos desarrolladores. Bien, entonces, perfecto. Y sobre el tema de ciberseguridad ya también vamos a hablar un poquito más adelante, así que Sí. buen link. Sí, buen inception ahí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Creo que esta gráfica lo que nos ayuda a ver es rápidamente cuáles son los principales, o sea, los puntos azules son qué tan rápido está creciendo la demanda y el punto rosa es qué tan rápido está creciendo la oferta, es decir, el número de freelancers que tenemos en la plataforma. Creo que hay tres outliers, vamos a decir, en esta gráfica. El primero es lo que la gente está pidiendo en este momento es RAG. Creo que es este elemento que nos permite personalizar
el modelo a nuestra realidad de nuestra compañía o lo que sea, para justamente crear estos agentes basados en nuestra base de conocimiento propia de la empresa y que justamente se vuelven siempre más relevantes versus utilizar un ChatGPT estándar en el mercado, ¿no? Y lo que vemos es que la demanda aquí ha explotado, mientras que el número de perfiles en la plataforma que lo puede hacer sigue siendo bastante, bastante estable. Entonces empezamos a ver que se vuelve un perfil bastante... Necesario, Escaso. solicitado. Sí, escaso, gracias. Es bastante escaso. Entonces, justamente es aquí donde, bueno, si queremos estar o prepararnos para lo que viene adelante, es ahí donde justamente tenemos que empezar a formarnos. Aquí hay proyectos, aquí hay business. Exactamente. Obviamente, LLM es la segunda, es un poco más ambigua como skill, pero bueno, hoy en día sabemos que hay muchos diferentes tipos de LLM y cada uno está especializado en diferentes cosas. Hay algunos que son muy buenos para generar código, otros que son muy buenos para generar análisis, otros que son muy buenos para hacer deep research. Entonces, saber qué tipo de LLM es bueno para qué tipo de caso de uso es muy importante y bueno, también requiere meter las manos ahí, ¿no? Y bueno, un poquito después les compartiremos las diapositivas para que puedan revisarlas con calma. Y bueno, pero luego vemos cómo hay ciertas tendencias, ciertas tecnos o competencias que son un poco más estables, donde está mucho más on par. Entonces, bueno, básicamente para darles una idea de... Yo, Josep, con el tema de RAG y un poco la visión del negocio, absolutamente todas las empresas con las que estamos hablando están empezando por ahí, por adaptar, por crear sus propias inteligencias artificiales con datos propios y demás en entornos cerrados. Nosotros en Malt somos los primeros que también lo hemos hecho, ¿no? Entonces, me cuadra muchísimo este dato porque realmente es una cosa que hace un año, y además ayer, justo casualmente, antes de ayer, estaba en un evento que hablaba la responsable de recursos humanos en línea directa precisamente de esto. Decía, hace un año yo consideraba imposible que pudiéramos crear un entorno de inteligencia artificial con información nuestra donde preguntar abiertamente y hace 3 meses lo acabamos de lanzar, que además me hizo mucha gracia porque lo llaman Lidia, línea directa aseguradora, ¿no? Y es su agente interno con el que trabajan, ¿no? Entonces, yo creo que la oportunidad que decíamos antes está ahí, o sea, es que es buenísimo, el gap es tremendo. Cuando entra un perfil de estos en la plataforma, yo creo que prácticamente pues, está en proyecto al día siguiente y ahí sí que animo a todo el mundo pues, a especializarse o a ver esta oportunidad porque obviamente el mercado va por ahí durante bastante tiempo. Exacto. Y bueno, es un buen link para decir justo lo que estamos explicando de cuando hablamos del LLM. Lo que hemos visto también es que en el año 2023 la demanda principal era ChatGPT. Todo el mundo era ChatGPT. Hoy en día empiezan a surgir otro tipo de modelos, como lo he dicho, más especializados, pero también creo que entra en juego un tema de soberanía, que no vamos a entrar en política, pero hoy en día casi todos los modelos están creados y son centralizados en Estados Unidos, pero empiezan a haber alternativas fuera de Estados Unidos y hay una pregunta muy clave que es, ¿qué pasa con la regulación? ¿Qué pasa con el GDPR? ¿Qué pasa con la soberanía de los datos y el hecho de que hay modelos que se desarrollan en Europa que son igual, que la performance es la misma y justamente hay una diversificación del riesgo y de la oferta que empieza a verse y que empezamos a ver que explota también la demanda en otro tipo de modelos que ChatGPT. Y bueno, finalmente tenemos una pequeña infografía sobre quién es el experto IA hoy en día, pero también un poquito de ciertos datos que hemos visto cambiar en el panorama. Entonces, básicamente, cuando la gente pensaba quién es el experto en IA, lo primero que venía a la mente, y esto que vemos en la esquina inferior izquierda, es Data Scientist. Había un costo de entrada que era súper elevado, era el Data Scientist por excelencia, y después había otro tipo de perfiles. Y creo que hoy en día estas tendencias empiezan a cambiar. Empezamos a ver el surgimiento de nuevos roles, como el ingeniero IA, que no existía antes y que hoy en día, bueno, es esta persona que es muy hands-on y que puede construir cosas, prototipar rápido, shippear, testear. Es otra forma de pensar que la forma tradicional de hacer producto. Pero justamente, bueno, empezamos a ver este tipo de nuevos trabajos que se materializan en el mercado.
No sé, por ejemplo, igual, Gonzalo, cuando pongo esto y tú que empiezas a ver un poco lo que pasa afuera, es que este tipo de tendencias te dicen algo, te hablan o... Sí, creo que al final, y era justo lo que estaba pensando, como que van a hacer, es decir, creo que en un futuro vamos a ir también otro perfil que va a ser como Product Maker IA, que va a ser ese perfil que sea capaz de prototipar ese producto y validarlo y llevarlo al siguiente nivel, pero empezando él solo o ayudando con otros perfiles. Y por otro lado, en base a lo que has comentado antes del tema de los datos, la seguridad, vuelvo un poco a la teoría que estaba diciendo antes de tener esa base, porque al final creo que también van a hacer falta, no sé si a nivel freelance o a nivel dentro de la empresa, esos perfiles que sepan expertos en dato, pero en dato regulatorio. Yo que también trabajo en salud digital, ¿qué datos puedes exponer? ¿Qué datos de clientes puedes meter para entrenar esta inteligencia artificial? Entonces, a mí me resuena mucho todo lo que veo aquí de las tecnologías y un poco como lo que veo en presente es lo que lo que hemos puesto en esta slide, pero a futuro creo que esos dos perfiles que sepa de regulación, seguridad y ese product maker AI van a ser totalmente necesarios y claves porque es todo lo que estamos hablando, cómo estas herramientas de IA conversacional que te crean producto empiezan a verse, madurarán y quedarán esas tecnologías de toda la vida, entre comillas, con estas nuevas tecnologías. Y al final, como pasa en todas las horas y pasó también en la hora de desarrollo de aplicaciones móviles, pues luego al final se quedará y habrá gente que se vaya a la siguiente hora y habrá gente que se enamore de estas tecnologías y se queda ahí para siempre. Y justo antes de hacer la transición a la parte de ciberseguridad, una última clarificación, y hemos dicho que vemos mucho incremento en el low code, no code, y aquí lo que les ponemos es una gráfica de las tecnologías, el porcentaje de crecimiento en la demanda que vemos con las tecnologías no code en la línea azul y los lenguajes de programación un poco más tradicionales, vamos a llamarlos así. Y lo que vemos es esta intersección o este punto donde se cruzaron ambas en 2024. Nada más un pequeño, ¿cómo decir? Sí, clarificación. Algo que hemos visto también es que, por ejemplo, la línea azul se ve que está explotando, pero no perder de vista que normalmente los proyectos no code, low code son proyectos pequeños que tienen origen en pequeñas y medianas empresas, un poco startups, y es ahí donde estamos viendo este auge, mientras que la línea verde, que son los proyectos un poco de tecnología más tradicional, son proyectos normalmente de largo plazo, que están en grandes empresas, que son proyectos que son grandes y que duran en el tiempo. Entonces, también hay esta dualidad. No es que la solución es mañana todo mundo al no code y ahí va a estar el todo, más bien creo que cada uno se adapta a ciertos tipos de uso y bueno, vamos a ver cómo esto se consolida en el futuro. Hoy en día es una pequeña tendencia temprana, pero tal vez después veremos un reajuste. ¿Puedo añadir mi punto de vista, Josep? Porque creo que también Sí, claro. estamos hablando mucho de creación de productos, pero creo que también no lo habíamos nombrado y ahora que veo las herramientas de N8N y Make, el tema de automatizaciones. Es decir, creo que a lo mejor ese Product Maker AI va a ser ese perfil, o no sé cómo llamarlo, que se quede dentro de la empresa y sea capaz de generarte productos con IA como automatizarte procesos o cosas que hagan a esa empresa que trabaje mejor, que tenga un mejor rendimiento. O sea, que este tema de product sería como productos digitales, apps, web, pero creo que tampoco hay que olvidar, como tú dices, y como las herramientas que aparecen ahí, el tema de las automatizaciones, que yo también lo estoy viendo tanto a nivel mal como a nivel personal, que cada vez están habiendo más y con todos los programas que se están creando por otras empresas de educación, y creo que vamos un poco a eso, y al final, claro, lo que tú dices, yo y alineo totalmente, Josep, que van a convivir
tecnologías de toda la vida y nuevas tecnologías. Creo que una no va a sustituir a la otra para nada. Cierto. Yo antes, creo que pasamos a la ciber, ¿no? Ah, no, sí. Sí, Entonces, sí. yo antes de pasar a la ciber, una visión un poco más humanista, ¿eh? Perdona que me voy a salir de la discusión técnica, pero bueno, no haberme Venga, invitado. venga. Si me invitáis, pues hablo de mi libro. El otro día estaba en un foro de Work Ética, se llama, y la palabra ética, la I y la A resaltada, ¿no? Que ha creado la Fundación Más Humano. Y este es un foro que se ha creado ahora, nada, esta semana, y lo presentaban precisamente hablando del componente ético de la IA aplicada en las grandes empresas, ¿no? Y yo creo que hasta el momento, hoy, en el Martech Trends, hemos hablado de categorías tecnológicas, skills tecnológicos para un poco implantar la inteligencia artificial en la gran empresa. Yo creo que estaría bien que para el año que viene, y esto lo comentaremos internamente nosotros, abramos un apartado para cómo las empresas están incorporando perfiles humanistas a las organizaciones precisamente para lidiar con la parte humana de la IA, códigos éticos, códigos filosofales, pensamiento crítico, los guardarraíles de las herramientas, del uso de la IA que vayamos a hacer dentro de la organización, tanto internamente como en el producto, como cuando se lo incorporemos a nuestro producto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es verdad que no lo hemos todavía medido en cuanto al crecimiento, porque realmente no sabemos, pero yo me comprometo aquí al año que viene intentar traer ese dato de cómo las empresas están incorporando esos perfiles completamente ajenos a las organizaciones y ver si efectivamente es algo que se está creando internamente. Yo creo que puede ser también interesante, que se hablaba por ahí, por el chat, me había leído también un poco de cuestiones regulatorias y demás. Yo creo que a eso habrá que añadirle además la parte ética y de pensamiento crítico. Gracias. Gracias por... no, me parece súper interesante. Creo que es algo que perdemos mucho de vista. Y a veces, justo en nuestro sector en particular, a veces me pregunto, ¿hacia dónde va esto? ¿Es la IA que contrata a la IA? Porque ahora vemos que metemos la IA en todos lados, ¿no? Es el lado donde creas el proyecto, el lado donde coacheas al freelance para justamente ¿cómo se llama? Que pueda la aplicación sea siempre más relevante. Y tú dices, bueno, al final, si veo la película en el futuro, creo que veo dos IAs que se hablan y al final, Y nosotros somos ¿dónde la queda el humano? interfase. Exacto. Exactamente. Pero bueno, ya para terminar rápidamente, creo que algo otra cosa que ha surgido como consecuencia natural de todo el auge de IA, y es el otro lado de la moneda, es todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Obviamente, en el momento en que cualquiera puede empezar a construir producto de forma súper autónoma y con poco nivel de conocimiento técnico, empiezan a surgir otro tipo de retos, como cómo garantizamos que la información, la data que los usuarios dejan en este tipo de productos, etcétera, no pueda ser mal utilizada de forma eh, ya sea perjudicial o fraudulenta o etcétera, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, y es algo que ya había anticipado Gonzalo y tal vez Jacobo también, fue hoy en día el crecimiento enorme está en todo lo que tiene que ver con governance, compliance y la gestión de riesgos. ¿Cómo hacemos para garantizar que todo lo que estamos haciendo en un futuro no represente un riesgo hacia el utilizador final? Y bueno, hay mucho también sobre cómo hacemos como stress test, no sé cómo decir, creo que el término es el pen testing, que es cómo fingimos y hacemos testing. Sí. Exactamente. Sí, sí. Y bueno, también algo básicamente se traduce en términos muy prácticos en certificaciones. Entonces, como lo pueden ver en los cuadrantes, básicamente lo que la gente está buscando son expertos que puedan ayudarme a hacer certificado en ISO o lo que sea. Entonces, igual aquí, Gonzalo, sé que es tu mero mole, entonces... ¿O no? Estás en mute, Gonzalo. Ahora, sí, gracias, Jacobo. Sí, yo creo, además, esto está bastante alineado porque yo trabajo en salud digital y al final generalmente son datos de pacientes y son datos muy sensibles. Por lo tanto, para mí es la normalidad, pero claro, al final la tendencia
a futuro, si introducimos el tema de la IA, y creo que lo hemos comentado antes, es esta ciberseguridad. Es que al final la IA tiene como, es potencialmente algo muy bueno, pero claro, hay que ver lo que comentaba Jacobo de aspectos humanistas, hay que ver el tema de los sesgos, hay que ver también qué datos, y esto también lo deberíamos tener nosotros en cuenta a la hora de ser freelancer que trabajamos con IA en nuestro día a día y usamos esos datos de clientes. Esos NDAs van a cambiar, pero creo que al final también, y centrándome ahora en lo que tú dices, esos perfiles en seguridad o en ciberseguridad, o a lo mejor no tanto expertos en ciberseguridad, sino que en su propia herramienta, en su propio perfil tengan alguna certificación de este tipo, son necesarios porque al final, y vuelvo a Salud Digital, los productos a lo mejor en un futuro se tienen que establecer en base a nivel de exposición de los datos y de la tecnología que se usa. Porque en Salud Digital hay ciertos niveles de productos sanitarios que en base a la información que comparten o los datos sensibles que se usan tienen unos ciertos niveles. Pues creo que en base a los GDPRs que cumplan, a estos ISOs que cumplan, pues a lo mejor estos productos que usan la IA también como que se nivelan en base a cómo de seguros están y cómo tú quieres exponer estos datos o no. Pero vamos, totalmente alineado con que será un perfil también a futuro, porque a día de hoy no sabemos qué datos se están exponiendo, realmente qué datos podemos subir de clientes para entrenar a la IA o no. Y Gonzalo, son totalmente necesarios. Desde el punto de vista un poco de lo que percibo en el negocio, pues dos comentarios, ¿no? Primero, es completamente alineado que el crecimiento en perfiles de ciberseguridad, en la demanda de perfiles de seguridad, lo vemos todos los días en nuestros clientes. O sea, si me tienes que decir cuáles son las dos skills clarísimamente que los clientes están pidiendo, IA y data por un lado, eso va como un tiro, pero está creciendo muchísimo la parte de ciberseguridad en cuanto a la demanda. Y luego el comentario que yo claro, a la ciberseguridad, probablemente por desconocimiento un poco de la parte, digamos, técnica de la ciberseguridad, pero fíjate que es una cosa que siempre me costó en un principio decir, oye, yo creo que no es algo que vaya a generar mucha demanda de las empresas a nivel freelance. Creo que aquí las empresas de servicios, donde te hacen, ¿no?, una oferta de valor completa, el gestionar toda la ciberseguridad, creía yo que se iba a imponer, ¿no? La realidad me ha llevado a la contraria, afortunadamente, y lo que vemos es que las empresas miran muchísimo al freelancing para determinadas partes de ciberseguridad. Hombre, quizá la estrategia interna de, oye, cómo construyo los firewalls, ¿no?, y demás, pues quizá lo dejan más en un modelo de gestión de servicio y es mucho más confidencial, pero hay muchísimos elementos de la ciberseguridad de una empresa que estas grandes organizaciones, y digo de verdad grandes, o sea, IBEX 35, están utilizando freelancers para articularla, ¿no? Creo que puede haber mucho en la parte de gobierno, creo que puede haber mucho en la parte de testing también, de, pues, ¿no?, Red Team, Blue Team y demás. Y yo totalmente alineado mi visión de lo que está pasando en el negocio, por lo que veo con los clientes, con el resultado que está dando la encuesta. Y también que veo mucho que en RFPs que nos mandan de plataformas freelance, y por cierto, el mercado empieza a lanzar RFPs para incorporar plataformas freelancers en la organización. Esto es para mí una noticia muy buena, porque esto se producía en Francia, en Holanda, Reino Unido, que son mercados muy maduros, pero en España está ocurriendo. Nos han invitado ya a RFPs de plataforma freelance en esa organización, específica además para criterios de ciberseguridad. Y obviamente lo que siempre piden son los certificados que tienen los expertos, ¿no? Entonces ahí, este sí que es un campo en el que quizá no es tanto como la IA, donde decía el comentario, bueno, aquí alguien que se ponga 6 meses puede entrar y tal. No, aquí sí que es un campo que, aunque es verdad que es muy freelanceable, como decía, el componente certificación es casi fundamental, pero a la vez te abre muchísimas puertas. Con lo cual yo diría que otro ámbito de oportunidad importante también aquí para la gente que está en el mundo freelance y está pensando buscar algún tipo de especialización nueva. Perfecto, miren, quiero hacer Sí. que estamos ya casi sobre el tiempo. Yo estaba intentando responder a las preguntas en el chat, pero continuamos. Igual, no se preocupen,
en caso de que no nos dé tiempo a responder su pregunta, voy a trabajar con los ponentes en las respuestas y se las envío junto con el correo con la grabación y el link de descarga del reporte. Continuamos. Sí, bueno, básicamente este es el final. Tal vez si quisiéramos dejarles con 3 cosas en la mente antes de pasar a las preguntas, es si tienen que quedarse con 3 mensajes clave. El primero es, sí, es el IA, la demanda de todo el universo de competencias relacionadas con IA, ya sea modelos, ya sea herramientas de prototipaje, ya sea vibe coding tools, ya sea lo que sea, es ahí donde estamos viendo el gran explosión de demanda. Número 2, si tenían si ya habían empezado con habilidades low code, no code, es momento de sacarlas y quitar el polvo, desempolvarlas para regresar, porque regresan con fuerza. Y el tercero, efectivamente, toda esta parte de creo que es muy particular también de Europa, pero este enfoque en la ciberseguridad, la regulación y garantizar que lo que estamos construyendo va a ser sostenible en el futuro. Y ya, sin más, pasamos a las preguntas. Pongo esto aquí antes de que se nos olvide. Estás en mute, Silvia, perdona. Gracias. Gracias, Joseph. Justo antes de que se nos olvide y se nos pase el tiempo, en este link pueden apuntarse a nuestros webinars que vienen. Hay muchas preguntas en el chat acerca de cómo mejorar el perfil. Está el webinar de Gonzalo acerca del low code que va a ser el próximo mes. Revisen ahí. Tenemos también grabaciones de los webinars anteriores y creo que es súper interesante. Voy a empezar con las preguntas relacionadas a la presentación. A ver, tenemos por acá hay algunas que ya respondí. Fernanda pregunta, para quienes somos perfiles tech nuevas, que están, o sea, son perfiles nuevos en el mundo tech y que están generando contenido con IA de menor experiencia en trabajo empresarial, pero alta en proyectos que nutren nuestro CV como hackathons, ¿podemos destacar esta experiencia para ser más atractivos en el proceso de matching? Sí, yo diría sí. Creo que pensando en cómo un perfil en Malt se está estructurado, yo creo que lo que recomendaría sería, si has participado, todo ese tipo de experiencias que has hecho en hackathons, puedes ponerlo como una experiencia en sí, tal vez de corta duración, y lo más interesante es que expliques qué es lo que has hecho y que linkees directamente en tu experiencia cuáles son las competencias que has utilizado. Si fue yo qué sé, un hackathon donde utilizaste Dust y tuviste que construir algo con Loadable, o sea, todo eso es lo que tienes que ir poniendo ahí y claro que sí puede mejorar tu performance en términos de matching. Sí, y luego también quizá ponerlo en el portfolio, en la página de Mal que tiene el portfolio, poner ahí ese tipo, aunque sean pequeños proyectos o side projects, ponerlo ahí también puede añadir valor. Maravilloso. Hay otra pregunta. Antoni pregunta, hola Gonzalo, gracias por tu perspectiva. Desde tu punto de vista, ¿qué conjunto de capacidades, lenguajes y herramientas son las más relevantes para los perfiles de IA? A día de hoy creo que, es decir, hablo siempre de tener esa base de IA, es decir, tener esos conocimientos, cómo preguntar bien, pero creo que a día de hoy en tema de automatizaciones está N8N, está Make, que esas dos un poco son las que están liderando el mercado. Y luego a nivel plataformas para crear aplicaciones o webs con conversaciones con la IA, están Lovable, están Bercel, que es V0, está también Bolt y luego incluso para los desarrolladores está también, para gente que sea más técnica, está también Cursor. Y otra herramienta que recomiendo mucho está Gamma, que con Gamma se pueden crear como pequeñas web presentaciones también con IA conversacional. Excelente, gracias. Preguntan también en el chat, ¿qué porcentaje de proyectos requieren perfiles, pero solo medio tiempo? Y acá quizás salto yo que conozco un poquito más acerca de las propuestas que nos llegan. Normalmente, y con los clientes con los que estamos trabajando, digamos, desde el equipo de ventas,
los grandes clientes, la mayoría de los proyectos son proyectos full time. Pero es verdad que hay pequeñas y medianas empresas que sí requieren de perfiles de medio tiempo, pero la mayoría son proyectos full time. Arats pregunta, buenos días, entiendo que los 800.000 freelance son cifras globales a nivel europeo. ¿Cuáles son las cifras españolas? Ya lo contesté por ahí, 64.000 freelancers. Y dado el hecho de que para evitar la canibalización se suele poner en primer plano los perfiles locales, me gustaría tener una visión del mercado español. Bueno, sí, como lo comentaba un poquito más arriba, en España son 64.000 freelancers, el principal grueso está en los perfiles de la familia tech con un 20%, luego viene el diseño gráfico también 20%, comunicación 15%, pero me gustaría destacar que data son solo un 3,6% y es donde estamos viendo el mayor crecimiento de necesidades por parte de los clientes, entonces es súper importante pues si conocen perfiles data, especialistas en data que están por ahí en el mercado, pues invitarlos a que se sumen al equipo, la comunidad de Malt, que necesitamos freelance. Y Quique pregunta, llevo unos años en Malt y la experiencia siempre ha sido muy positiva, siempre he trabajado con clientes nacionales. ¿Cómo puedo trabajar para clientes internacionales? Tal vez aquí puedo darles una buena noticia. Estamos una avant-première, ¿cómo se dice? Una primicia. La premier, una primicia. Sí, exacto. Justamente estamos trabajando en cambiar a un modelo global de matching. Entonces, básicamente, estamos a punto de sacar una prueba piloto para ver cómo funciona, pero básicamente vamos a empezar a mostrar perfiles. Vamos a permitir que el cliente pueda buscar perfiles donde quiera. Entonces, por ejemplo, hemos visto que muchos clientes en Alemania quieren buscar perfiles en España y ahora lo van a poder hacer, simplemente diciendo, quiero ver la gama de perfiles españoles. Y al mismo tiempo estamos implementando una nueva forma de hacer como una especie de fallback, no sé cómo decirlo en español, pero para justamente mantener un máximo de relevancia en los perfiles y acceder a los perfiles en el extranjero que pudieran responder a cualquier demanda del cliente, aun cuando no esté en el mismo país. Entonces, va a salir muy pronto. Esperemos que funcione y que haya una buena atracción y buena adopción y que la gente esté abierta a trabajar con perfiles en el extranjero, pero ya llega. Muchísimas gracias, Youssef. Pero por supuesto, para que aparezcan en esas búsquedas, súper importante mantener el perfil actualizado, optimizado y estar activos, conectarse a la plataforma, responder mensajes. Pueden conectarse, de hecho, al webinar que tenemos la semana que viene, donde también nos va a acompañar el equipo de producto sobre cómo funciona el algoritmo y cómo aparecer mejor en los resultados de búsqueda. Y bueno, yo creo que estamos ya sobre la hora. Quisiera agradecerles una vez a todos los que se conectaron y por supuesto a nuestros ponentes por haber brindado su tiempo para compartir esta información y dar su visión sobre los resultados del reporte. Y bueno, agradecerles a todos nuevamente haber venido. Como saben, les comenté, van a recibir un correo con la grabación de la sesión, el link para descargar el reporte y las preguntas que quedaron pendientes en el chat, voy a agregarlas al correo para que estemos todos contentos con esta sesión. Y bueno, más nada, gracias a todos. Gracias. Y hasta Gracias la a todos. próxima sesión. Un placer. Luego, Buenos días. Gonzalo. Gracias. Chao. Buen día. Igual.